tenemos dentro del marco de el Día de la Energía del 2021, una parte que es importante dentro de este evento es el conversatorio que hemos planeado con algunos actores importantes en Latinoamérica y en el mundo, relacionado con lo que es el tema principal del Día de la Energía de este año. Y es el tema de, ¿es posible una Colombia 100% renovable y sostenible? Para empezar, ¿por qué no nos dices en pocas palabras, dando las perspectivas de qué es Uruguay en el sector eléctrico? Cómo no. La demanda de Uruguay del año pasado es 12.000 gigawatt hora en el año, para que tengan una idea del tamaño. Argentina es 11 veces Uruguay, Brasil es 50 veces Uruguay, nosotros estamos entre Uruguay y Argentina. El sistema nuestro tiene gran proporción de energía hidráulica, que ustedes también tienen. En un año promedio, la generación hidráulica es la mitad de la demanda, o sea, del orden de los 6.000 gigavatios hora, pero dependiendo del año puede ser 3.000 o casi los 12.000, 10.000 gigavatios hora. O sea, que tenemos una variabilidad importante según que sea año niña o niña, y eso es la principal incertidumbre nuestra. Como no somos productores de petróleo ni de gas natural, lo que no se suministraba con energía hidráulica hasta que hicimos la transformación energética se tenía que suministrar con petróleo importado, ¿no? Con centrales térmicas de combustible importado. Eso creó una vulnerabilidad muy importante en el país. En el 2008 tuvimos un susto muy grande porque tuvimos una sequía importante y el barril de petróleo se fue como a $148, con lo cual los costos del año esperados se multiplicaron por 3. Entonces, ese susto yo creo que fue como un puntapié a cambiemos, no podemos seguir así, el país es demasiado chico para tener esta variabilidad económica tan grande. El sistema, o sea, en definitiva Uruguay era un sistema hidráulico capaz de abastecer en el año más lluvioso casi el 100% de la demanda, o en un año seco apenas la tercera parte. El resto con combustibles fósiles, y la demanda seguía creciendo. Entonces las decisiones cuando se empezaron a tomar, año 2009 yo diría, en sentido de cambiar la matriz, era como consecuencia, bueno, este evento nos marcó, terminamos importando energía de Brasil a órdenes de $500 megavatio hora, o sea, a valores de falla prácticamente, y eso realmente nos marcó. Y el sector eléctrico, la organización, en el año 2000 se crea el mercado, la libre competencia en el mercado de generación y de consumidores, y se mantiene la transmisión y la distribución como monopolio de área, ¿no? Pero, si bien eso es un decreto del año 2000 para abrir el mercado, por cómo es nuestro paisito, el mercado en realidad no se abrió y el 98% de la generación sigue siendo de la empresa estatal. Entonces, si bien en teoría tenemos todo un mercado liberalizado, en la práctica eso no se ha llevado, o sea, no se ha concretado. ¿Y eso la les ha estructura ayudado? tenemos... ¿Cómo? ¿Piensas que eso les ha ayudado o antes puede ser...? No, yo creo que eso es consecuencia, que creo que ha pasado en casi todos los países, de que las empresas estatales fuertes intentan que no suceda un mercado, ¿tá? O sea, que no ocurra. Pero creo que el resultado final es independiente de eso, ¿tá? O sea, el resultado final, me parece que Isaac preguntaba un poquito cómo es, y que te interesa ver, bueno, sí, hay un mercado de generación liberalizado, pero que en la práctica, si bien todos los desarrollos que han venido posteriormente han sido de privados, ¿no? O sea, todos los parques eólicos y todo esto se desarrolló con privados, pero con contratos con la estatal que les compra el 100% de todo. Son financiamientos, ¿no? O sea, son casi que
compro todo tu equipamiento, tu central, operala y te pago si funciona. Pero no hay, lo poquito que hay en un mercado spot es poquitito, menos del 2% del total. ¿Y el despacho cómo se hace? El despacho, la administración del mercado, que es ADME, ahí es un despacho por costos declarados, y hay una optimización de los recursos que tenemos embalses, con lo cual hay una optimización dinámica estocástica del agua embalsada para usarla en los momentos más oportunos, en forma centralizada, y con esa valorización de los recursos que hacemos nosotros, es que se despacha. O sea, se despacha por el mínimo valor esperado del costo futuro, digamos. O sea, no es un mercado de ofertas. ¿Han cambiado algo en esa forma de hacer el despacho para adaptarse a las renovables intermitentes, a las eólicas? El cambio, si quieren, arranco un poquito por la historia, en realidad, que antes de tener las renovables, lo que nos pasó 2008 por ahí bueno, dijimos, hay que cambiar. Hacíamos las cuentas, y seguramente para Colombia las cuentas son un poco diferentes porque son productores de combustible, ¿tá? Pero nosotros hacíamos la cuenta y el riesgo era tan grande que inclusive a $90 el megavatio hora era conveniente instalar eólica, ¿tá? Y solar. En ese momento venían los inversores y nos decían que podían poner parques a 120 o $130 el megavatio hora de eólica y a 145 de solar, ¿tá? O sea, valores que era imposible. Me acuerdo que en ese momento se planteó hacer las primeras licitaciones. Hubo una presión fuerte para hacer licitaciones, pero limitando todo a que fueran parques chiquititos y atomizados para que no hubiera ningún jugador grande, ¿no? Por lo mismo que dije antes, obviamente, ¿no? Que tratar de que no crezca nada afuera. Entonces, las primeras licitaciones fueron defectuosas por eso. O sea, los precios eran caros y eran proyectos que después no se podían concretar en la realidad. Además de caros, no se terminaban concretando porque eran de jugadores pequeños, ¿no? O sea, de cosas pequeñas. Entonces se hizo, o sea, el primero fueron unas licitaciones, como les digo, que no ni las contaría, de cosas muy chicas y caras. Después se hizo una licitación con parques ya de porte superior, del orden de los 50 megas, pero que se iban a adjudicar muy poquitos, ¿tá? Y con un error en la forma de plantear la licitación gravísimo, que se los digo para que no lo repitan en ningún lado, que es, recibimos las ofertas y después vamos a ver las combinatorias de parques que pueden ir en los diferentes puntos de conexión y hacer el análisis de la expansión de la red necesaria para cada una de las combinaciones de las ofertas, lo cual lleva un año prácticamente para llegar a una conclusión espantosa. O sea, era de vuelta un enredo que nos hizo perder un año. Con eso igual se adjudicaron unos parques como del orden de los, si no recuerdo más, del orden de los $90 el megavatio hora, o sea, pero pocos, porque fueron 1 o 2, ahora no me acuerdo. Pero aprendimos que no debíamos hacer el error ese de la licitación con el sistema de transmisión complicado. Entonces después hizo otra licitación donde se dijo, parques de 50 o lo que usted quiera, y los nodos de conexión son estos, y usted diga, además de la energía, si se tiene que conectar y hacer algo más, cuánto más hay que, o sea, cuánto tiene de transmisión, incluya todo, ¿no? En forma mucho más simplificada, se resolvió menos de 3 meses y contratamos algo así como 1000 megavatios en esa licitación. Y ya precios mucho menores, está del orden de 60. O sea, yo creo que el primer aprendizaje para nosotros es hay que simplificar, ¿tá? Y además, jugar a poquito es caro, ¿tá? O sea, la posibilidad de hacer todos esos parques en tiempo como se hicieron es porque pusimos muchos jugadores arriba de la mesa, ¿tá? Y por supuesto que eso sirvió también para bajar, en la segunda licitación los precios bajaron bastante. Claro, si uno los mira ahora parecen caros, pero pensémoslo en el año 2014, que fue cuando se hizo, eran precios que eran razonables para lo que había en el ambiente. Y el traer las grúas,
hacer que el puerto funcione, que la aduana funcione, toda la logística, no es lo mismo venir a hacer un parquecito que se estén haciendo 40 a la vez. ¿No? O sea, las soluciones vienen, porque no hay alguien que pueda trancar cuando hay 40 que están tratando de empujar. Entonces, las soluciones terminan funcionando y vienen. Bueno, en el año 2010, o sea, en el 2008 tuvimos el susto ese de baja hidraulicidad y precios altos de petróleo. En el 2010 creo que hicimos la primera licitación. Al 2011 se adjudicó, 2012 se hizo la segunda, 2014 fue que se terminó haciendo la segunda mejor licitación, y 2017 ya estaba todo instalado. O sea, todo operativo, todo instalado. 1.400 megas en total, porque además la empresa estatal, aparte de lo adjudicado, hizo 500 megas más después, ¿no? Para decir, yo estoy acá. Entonces, ahora tenemos un poquito más de excedentes que lo que nos gustaría tener. Una cuestión que ha sido bastante criticada del proceso es que los contratos se firmaron de una manera que se les aseguraba que se iba a comprar todo lo generado, todo lo que se pudiera generar, ¿tá? Se inyectara o no a la red. Entonces, eso es lo que dio financiabilidad a los proyectos. O sea, quienes financiaban, decían, no, ¿cómo con una empresa estatal que capaz que te pone más, y de hecho lo puso, que hace que los precios se aterricen, ¿no? Y que de repente no entre la energía en el sistema, es un riesgo. Entonces, lo que se hizo, se sacó un decreto, ¿tá? Que dice que se calcula lo que generaría cada parque si no hubiera restricciones para entrar en el sistema porque no entra la energía, porque hay mucho, y se le paga como que hubiera generado, ¿tá? Esas cuentas se hacen con los modelos o sea, ADME tiene que hacer esa cuenta, y con los modelos que tenemos de los parques, con los pronósticos de generación y las medidas que tenemos, todos los meses decimos cuánto hubieran generado si es que hubo restricciones operativas, si tuvimos que recortarle a alguien algo, ¿tá? Lo que decía de esto, que fue muy criticado, yo creo que a veces no se entiende que, por ejemplo, tenemos también una central de ciclo combinado instalada hace poco. Nadie se cuestiona que paguemos el financiamiento del ciclo combinado, aunque no lo despachemos, ¿no? O sea, y la gente a veces no percibe que un parque eólico no tiene costos variables, son costos fijos. Entonces, al final lo que uno está pagando es el financiamiento de disponer de la energía. Claro. Y eso a veces no se percibe y ha sido bastante criticado. Digo, decimos, nadie critica que paguemos los financiamientos de las centrales térmicas, ¿no? O sea, no. Digamos, normalmente, digamos, cuando estamos hablando de energías renovables no convencionales, algunos de los aspectos que se mencionan como, digamos, de riesgo, están asociados fundamentalmente al hecho de la intermitencia, tanto en el viento como la radiación solar, también a la capacidad de poder predecir y las desviaciones en operación que se puedan presentar, en fin. Cuéntanos ustedes cómo han manejado estas situaciones, cómo los han venido afectando y si al final esto sí termina teniendo o no un impacto en la confiabilidad, o ya ustedes sí eso lo tienen completamente, digamos, bajo control. Gracias. Sí, capaz que cada país tiene lo que tiene en su sistema y eso seguramente condiciona la respuesta a esa pregunta, porque nosotros tenemos capacidad hidráulica instalada 1.500 megas, ¿no? En una demanda que en promedio son 1.200, tenemos un pico de 1.900, 2.000 megas y un valle del orden de los 700. Entonces, con 1.500 megas de centrales hidráulicas absolutamente manejables y flexibles, la eólica y la solar que instalamos, que son más o menos 1.500 megas, suman de capacidad, no son ningún problema, ¿tá? Y hay una cuestión que hay que considerar, que es la siguiente, si fuera solo un parque en un punto del país, se quedó sin viento, le pasó una nube y lo tapó, tuve un bajón.
pero es más o menos como preocuparse, ¿ustedes se preocupan de la variabilidad de la demanda, de que cada usuario prende y apaga la luz cuando quiere? No, y no se preocupan porque son tantos y distribuidos que se absorbe la variación. Claro. Entonces, depende del territorio, ¿no? No es lo mismo Chile, le sale el sol y se le pone el sol casi a la misma hora, Es longitudinal. que países que somos más aplanados. Y lo mismo si el país es muy chico, el viento puede cambiar en todo el país bastante rápido, y si no, no. De cualquier manera, los pronósticos, yendo al tema de pronósticos, eso tiene importancia a dos escalas. Una que es a la escala de la programación de la operación en los siguientes días y la siguiente semana. Por ejemplo, en Uruguay es muy importante poder saber algo de la semana siguiente, porque en base a eso es que se hacen las ofertas de exportación a Argentina y a Brasil. Entonces, cierta antelación hay que tener. Los pronósticos nuestros están mostrando que nosotros con bastante antelación tenemos muy claro si es ventoso o no es ventoso el día, y qué día es que tenemos un hueco de viento, okay, o un exceso de viento. Eso con días de antelación. Con horas es casi seguro que uno está viendo los anemómetros en tiempo real de los diferentes parques que están distribuidos por todos lados, y sabe qué es lo que se viene y cuando se viene. No cambia instantáneamente en todo el país algo. Entonces, para la operación de cortísimo plazo, o sea, la ejecución, yo diría, no es un problema en absoluto. No hay variaciones rápidas. Y una cosa para que entiendan bien. Las perturbaciones más grandes del sector eléctrico son las salidas de las centrales térmicas, las caídas de las líneas, y el sistema, que es un gran robot con inteligencia distribuida por todos lados, con las protecciones, con todo, claro, para mantener una frecuencia de 50 o 60 Hz, no sé cuál será la de Colombia, pero acá es 50, tiene una velocidad de respuesta que no es de minutos, es de milisegundos. Claro. Entonces, y está preparado para soportar que se salga un ciclo combinado de 500 megas de golpe. Claro. Entonces, ¿qué perturbación es posible causar de esa dimensión con las renovables? Ninguna. Entonces, en el cortísimo plazo es al revés. Son recursos distribuidos que ayudan a la estabilidad y al control del sistema. O sea, a nivel dentro de la hora. A nivel de las siguientes horas. Es obvio que si uno ve que viene un cambio de frente y cambia el viento, bueno, va a tener que de repente modular con otra central para compensar esa variación, que yo le diría es lenta para el sistema. Puede ser que lo diferente como estábamos acostumbrados, que son variaciones más frecuentes. O sea, viene, mirá, 3 veces en el día tuviste que ver qué hacías porque te pasó algo, no solo cuando subía y bajaba la demanda. Entonces, ahí mi impresión es la siguiente, que se ha ido automatizando tanto todo. Tenemos comunicaciones cada vez más buenas de todo. Nosotros tenemos fibra óptica en todos lados, ya directamente. Entonces, con los controles automáticos de generación bien puestos en el sistema y bien informados, claro, esto que estamos diciendo, es una complejidad para el operador, porque no es una complejidad que no se pueda resolver. Es una complejidad de que el operador, claro, si tenía que llamar por teléfono a decir, cambien tal despacho, era una cosa, pero hoy no es así. Entonces, yo creo, y apuntando al 100% renovables, que cada vez el robot que es la red es cada vez más inteligente, claro, y cada vez es más sencillo incorporar todas estas tecnologías. O sea, no hay una dificultad intrínseca. Claro. Y más hoy cuando hablas de redes inteligentes, ¿no? Y con todo lo que tienes, sí, inteligencia y todo. Correcto. Hay otros... Sigue. En el futuro, me parece a mí, que además, nosotros, ¿qué es lo que percibimos hacia futuro mediano, ¿no? O sea, no muy lejos? Es que van a empezar a incorporarse los autos eléctricos. O sea, la movilidad eléctrica la vemos como algo que está empezando, sobre todo que somos un país, como le dije, que no somos productores de combustibles, entonces
el tener mucha energía eléctrica de diferentes fuentes, haber encontrado una solución económica a eso, hace que uno se vea más propenso a decir, bueno, tratemos de sacarnos la importación de combustible lo más posible. Entonces, en esa línea, uno ve que son demandas que ya vienen con inteligencia. Entonces, claro, la misma demanda esa va a ayudar a que vamos a generar una señal de precio que está disponible, los cargadores verán la señal de precio y en los momentos en que sobra aprovecharán para cargar las baterías y en los que falta no. O sea, creo que es posible y que va en el sentido. Respecto a las intermitencias, les quiero agregar otra cosa, que es, perfecto, se habla de energías intermitentes, ¿no? Ahora, yo empecé esto hablándoles de la hidraulicidad nuestra. Son años secos y años húmedos. Entonces, lo difícil no es pasar una intermitencia de 1 minuto que la compenso con cualquier cosa. Lo difícil es pasar un año seco. Entonces, claro, es la dimensión, la plata que hay que gastar para filtrar una perturbación es directamente proporcional a la duración de la perturbación. Entonces, es mucho más fácil filtrar algo que varía rápido que algo que varía lento. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Por lo que has comentado, Rubén, pero creo que vale la pena enfatizarlo, concluiría que los costos para ustedes hoy son menores que los que tenían en el pasado, ¿de acuerdo? En términos de la operación del sistema. Y una pregunta complementaria es, ¿eso ya se ha reflejado en las tarifas o esperan que se reflejen las tarifas al cliente final? Isaac se está riendo porque ya le contesté alguna vez. Ya le contesté alguna vez, esto es plata que va al Estado. Claro. Y el Estado sabe dónde la coloca. Claro. No, yo creo que sí, fuera de broma, porque en parte es cierto, ¿no? O sea, somos un Estado pequeño y con lo cual podría haber tarifas técnicas, están intentando siempre poner tarifas técnicas, pero ahora vino el COVID. Hubo que pagar, extender seguros de desempleo, hacer un montón de subsidios, y bueno, estoy seguro que tenían buena intención de bajar la tarifa, pero no la terminaron bajando. O sea, de alguna manera hay que lograr armonizar todo. De cualquier manera, si uno mira desde los últimos 10 años, yo les diría, las tarifas, si hubiéramos seguido por la línea o sea, la alternativa nuestra era instalar motogeneradores a full oil, ¿tá? O sea, un proyecto que ya estaba de 250 megas de full oil. Si hubiéramos seguido por ese camino, la tarifa sería como 30% más cara de lo que es hoy, ¿tá? Y lo que ha sucedido es que, si bien no bajó en términos corrientes, que es lo que ve la gente, ¿no? O sea, cuando yo le digo esto a la gente común, me dicen, no, mentira, mi factura parece más. Porque, claro, en pesos uruguayos algo subió, pero subió menos que la inflación. Claro, es un incremento bajo. Claro, en términos reales bajó un poquito. Claro. Pero podría haber bajado, podría haber bajado 15 o 20% más de lo que bajó. Esa es mi estimación del tema. Claro. Pero como tal, los costos de la operación bajaron. Definitivamente. ¿Cómo? Los costos de la operación bajaron, definitivamente. No, pero absolutamente. Y el riesgo... Perfecto. Miren, el Uruguay es chico, con lo cual los números que les voy a decir les van a parecer pequeños, pero es el sector de generación, el presupuesto de generación variable, no las inversiones, era, sin las renovables, del orden de 1.200 millones de dólares al año. Con las renovables es del orden de casi la mitad, 650 millones de dólares. Qué bien. Entonces, pagando los contratos, pagando todo. Y lo más importante, porque lo importante, o sea, una cosa es, bueno, se bajó respecto a haber instalado full oil, que ustedes me podrán decir, bueno, pero eso depende de que el petróleo subió, o que no, o sea, circunstancial. Pero lo más importante de todo es que el riesgo ese de que se multiplicaba por 3, el riesgo con probabilidad de 5% de ser excedido, se redujo en 1.000 millones de dólares. Qué bien. Entonces, en nuestro país eso es mucho. Claro. En la economía nuestra eso es como 2 puntos del PBI. O sea, pero
Rubén, lo que estás diciendo es que no solamente lograron reducir el riesgo financiero, sino el riesgo de la operación del sistema, Claro. por lo que Sí, significaba la hidroenergía tan variable que ustedes tienen, ¿no? sí, el riesgo de la operación en realidad es igual, no había riesgo porque nosotros generamos con térmico, compramos energía de Brasil a Argentina, o sea, siempre en emergencia los países nos ayudamos, ¿no? O sea, nos vendemos aunque sea lo más caro que tengamos, nos vendemos. O sea, riesgo, lo que hicimos fue cambiar riesgo financiero prácticamente, porque en vez de instalar térmicas, instalamos renovables. Y una cosa que dije, que teníamos más recursos distribuidos para hacer la operación, una cosa que no habíamos nosotros percibido al principio, es que todos esos parques les pusimos que directamente nosotros controlamos cuál es la potencia máxima de generación, o sea, están conectados vía el SCADA al centro de despacho, nosotros podemos regular la potencia máxima en la que generan, y podemos regular en modo de control de tensión. Ellos están obligados a ayudarnos con la reactiva, o sea, se especificó muy bien en la licitación cuál era las características de los generadores para interconectarse al sistema, o sea, qué control de reactiva tenían que tener. Entonces Claro. tenemos control de tensión distribuido en un montón de redes de baja de 150, o sea, no de esta alta tensión, sino a nivel intermedio, que realmente colabora porque son zonas rurales. Entonces, tenemos, gracias a ese distribuido que tenemos control distribuido de potencia activa, porque en definitiva los parques nosotros podemos, si en un momento precisamos, bajarle la potencia activa o dejarle generar más. Y además tenemos control distribuido de potencia reactiva, que nos permite controlar la tensión de la red. O sea, es muy técnico capaz, pero es importante. O sea, Muy importante. es algo que los operadores apreciaron después que les vino, ¿no? O sea, no era algo que nos dimos cuenta al principio. De acuerdo. Y esa gran capacidad que tienen de hidroeléctricas, ¿la están teniendo entonces más como backup? ¿Mantienen los embalses llenos o no? Este año es un año muy seco en todo acá abajo en Sí, este no es el buen Latinoamérica. momento. Sí, no, pero fíjate que inclusive, o sea, hemos pasado exportando igual. Porque sí, está bien, los lagos le hacemos el óptimo y cuando nos sobra energía la exportamos. Precisamente, digamos, en ese aspecto, ¿nos quieres contar cómo les ha permitido a ustedes cambiar su posición? Esto de la instalación de renovables les ha permitido cambiar su posición respecto a Argentina y Chile. ¿Nos quieres comentar un poco sobre eso, Rubén, por favor? Sí. A ver, nosotros estamos interconectados con Argentina y con Brasil, ¿no? O sea, son ellos dos. Nos ha ayudado, y creo que va cambiando a la vez en Argentina y en Brasil también, porque también ellos están incorporando renovables, no en la misma proporción y rapidez lo hicieron, pero están incorporando cada vez más. Y lo que se nota es que por cómo son las renovables, que hay aleatoriedad y que en un día puede haber mucho viento en un lugar y después al otro día poco, eso está creando oportunidades de intercambio para complementar entre los países para lograr filtrar mejor esas variabilidades. Les pongo un ejemplo. Supónganse que Argentina hoy tiene todos los ciclos combinados prendidos dando la demanda y viene mucho viento. Entonces dice, tengo que bajar los ciclos combinados y apagarlo. Nos hace una oferta de energía que justo capaz que a nosotros nos viene bien, porque si no tendría que bajar las centrales térmicas y entra en un costo innecesario. ¿Tá? Lo mismo pasa con nosotros hacia Argentina y hacia Brasil. ¿Tá? Brasil es un poco grande, entonces es un continente y hasta ahora es casi que comprador, no se ha abierto como vendedor en este sentido, pero en la medida en que se le sigan incorporando renovables, le va a pasar lo mismo, que es los excedentes. La variabilidad causa excedentes ocasionales que son oportunidades de integración, de integrar los mercados. Cuando somos todos iguales y nos pasa todo el día lo mismo, bueno, no tenemos un día muy barato en un lado y muy caro en otro. Cuando empiezan a aparecer diferencias diarias, es donde los mercados dicen, bueno,
hoy, en vez de bajar máquinas aquí, o soy exportador, exporto, mañana importo, o sea, empiezan a aparecer oportunidades más frecuentes de intercambio, que a nosotros en los últimos 3 años nos cambió un montón. Y nos cambió un montón, y creo que en el último año y medio, gracias a la sequía, los despachos de los países grandes se volvieron mucho más racionales. O sea, están mucho más, o gracias a que empezamos a intercambiar, no sé, pero por alguna razón hemos ido mejorando permanentemente la forma de integración. Un asunto que es bien importante. Por lo que comentas, la transición que ustedes tuvieron hacia las renovables no fue en ningún momento motivado por asuntos ambientales, sino de riesgo y de Sí, otra sí. racionalidad. ¿Cuál es de todas maneras la postura de ustedes frente a, como país, frente al cambio climático y demás? Y bueno, obviamente que como país, acá yo lo que escucho es preocupación permanente sobre el tema. Lo que sí tenemos claro es que nosotros somos y hemos sido 100% renovables siempre, entonces somos de los que menos causamos problemas en el mundo. O sea, no tenemos, no somos productores de petróleo, como le dijimos, y tratamos de no consumirlo, o sea, casi que no tenemos emisiones. El despacho de una central térmica en Uruguay, la más barata de todas, el factor de capacidad anual estimado, si no hubiera exportaciones, es menos de 10%. Ahora, hacia el futuro, ¿ustedes cómo ven ser 100% renovables? Está bien, lo están siendo en demanda, por lo que yo he observado, mirando los despachos que ustedes tienen en los meses y durante un año, es muy poco la participación de termoelectricidad con recursos fósiles. Pero hacia el futuro, ¿ustedes cómo ven esto? Ahora, el despacho ese de térmico es casi todo de exportación, o sea, es exportación a Argentina y a Brasil. Los térmicos esos prendidos casi todos son exportación. Pero en 2 años entran como 165 megas de una papelera, o sea, de biomasa, con lo cual cubrimos los aumentos de demanda. Yo creo que hasta el 2035 no hay necesidad de incorporación de térmicas. En el 2035 lo que sucede es que se quedan obsoletas algunas de las centrales que tenemos, porque ya son viejas, y tendríamos que instalar alguna turbina de ciclo abierto o algo como respaldo de potencia, solo como respaldo, y si no hay otras soluciones, porque de aquí al 2035 podría, o sea, de aquí al 2035 pueden ser turbinas de ciclo abierto con gasoil, nomás, o sea, el estilo común nuestro de ahora, o hidrógeno verde que puede haberse desarrollado de aquí al 2035 y que Claro. tengamos para las turbinas el hidrógeno, o podrían ser bancos de baterías también para dar la punta, o sea, porque nuestro problema pasa a ser de respaldo de potencia flexible. La hidráulica ya está acotada a lo que es, cómo superamos los diferentes, cuando la demanda crezca, la flexibilidad para dar la punta por la intermitencia de las renovables, ¿no? O sea, hasta ahora es, y esto creo que pasa en casi todos los sistemas, lo que le voy a decir ahora, que es, hay una etapa de expansión de renovables en que las renovables lo que hacen es aprovechar la capacidad de filtrado de las intermitencias horarias, diarias, de las que estuvimos hablando, que ya existen en el sistema, como son las hidráulicas que existen, ¿no? Y las térmicas que existen flexibles, y superado ese umbral, en realidad para instalar más renovables hay que instalar más potencia de seguimiento de la demanda, ¿no? O sea, es potencia de seguimiento de la demanda. Entonces, el Uruguay creo que llegó al punto donde la primera etapa esa de expando aprovechando la capacidad de los filtros existentes del sistema. Ahora, incorporar más renovables con intermitencia significaría incorporar mayor capacidad de filtrado. Y eso es, como les dije, ahora entra una central dentro de poco, o sea que hasta el 2035 no tenemos ningún problema. Y después es
o pongo turbinas de gas o voy por el lado de baterías y o demandas con respuesta como son los autos eléctricos o algo o más masivo, si es que se logra realmente llegar a mayor masividad en cuanto a poner señales de precio a nivel de las demandas, ¿no? O sea, yo creo que esa va a ser más larga porque implica a los usuarios y es más difícil de llegar realmente. Pero Rubén, en lo que yo he observado en Uruguay es que ustedes tienen muy poca solar instalada. Y entonces, ¿cómo es la participación de la demanda en ese aspecto? Eh, ¿Cómo lo ven hacia futuro? Que el sector residencial y parte del comercio y algo de la industria empiecen a generar más para su consumo y vendan excedentes a la red y tengan más batería. ¿Eso prolongaría más allá del 2035 alguna de estas cosas? Sí, cuando o sea, cuando digo baterías y demanda, me estoy refiriendo justamente a eso, a que a nivel domiciliario, o sea, acá hay un decreto que permitía el net metering, o sea, que permitía instalar y vender, lo que se abusó un poco, o sea, se empezaron a crear suscriptores que en realidad no eran demandas reales, sino que eran solo paneles solares, entonces terminaban vendiendo energía al precio de la tarifa. Entonces, eso se limitó un poco por esa razón, o sea, ahora se puede, pero tenés que terminar siendo consumidor neto a fin de año. O sea, para evitar que aparecieran generadores atrás de las demandas. Entonces, se puede, lo que sí me parece que por ahora, salvo que cambien mucho las condiciones, eso es caro. O sea, es para un nicho de gente que por alguna razón, o sea, por el medio ambiente, por lo que sea, dice, voy a hacer esto, pero no es porque esté ahorrando realmente en la tarifa. Y en un país 100% Está renovable no tiene sentido mantenerlo. el argumento de medio ambiente pierde sentido en un país que genera casi al 100% renovable. No, digo, pero alguien por conciencia propia ambiental, claro, carece de Sí, sentido pero si cuando vos decís, no, consume de pero la si la red, otra pues, también era renovable. exactamente, claro, ¿no? Sí. ¿No han pensado en instalar baterías a nivel del sistema? Sí, No los prosumidores, sino... se han hecho varios estudios, y sobre todo ahí nos nutrimos de la academia. Una cosa importantísima que me faltó decirles es, todos los cambios que nosotros hicimos fue gracias a que desde la academia teníamos todas las herramientas para hacer los análisis, ¿tá? O sea, el simulador y el planificador de inversiones, todo eso lo desarrollé Casaravilla y yo fuimos los que desarrollamos eso, y es lo que usamos para hacer hoy el despacho, ¿tá? O sea, integrar los pronósticos, ver en forma permanente qué es lo que va a pasar a continuación, todo eso está hecho con software desarrollado en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de Uruguay, o sea, es nuestro. Entonces, eso es importantísimo. En ese mismo ámbito, o sea, hay creo que 2 maestrías por lo menos, de análisis del uso de las baterías en el sector eléctrico, ¿tá? Y hasta ahora los resultados que muestran en lo siguiente, hasta el 2035 por lo menos, con las proyecciones de precio de las baterías que hay disponibles, o sea, podría cambiar, es que a nivel o sea, es cuánto vale un filtro puesto en el sistema, es eso. Claro. Y realmente no nos crea valor todavía, porque es con la hidráulica que tenemos, filtramos las cosas sin la necesidad de la batería, ¿no? Y lo difícil de filtrar, que es qué pasa con la diferencia entre un año seco y un año húmedo, no lo arregla la batería. O sea, la batería venimos a cubrir esa variación no cubierta por los filtros Sí. existentes, ¿no? Entonces, lo que vemos de la batería es, solo por cubrir variabilidades, o sea, evaluando la diferencia de costos marginales entre las horas de un día y del otro, no se van a justificar como hasta el 2035 por lo menos, ¿no? Claro, si a nivel de distribución poner un banco de baterías nos alivia tener que invertir en una nueva transformación o en un cable o cosas de esas, entonces le podría valer la pena al distribuidor, ¿tá? Pero no al nivel macro del mercado, o sea, por otros servicios, como control de tensión, por evitar inversiones en distribución.